Bueno, buenas tardes. Tanto se ha mencionado que esta ponencia, que es conjunta, porque como veis el título, Acciones de restauración de ecosistemas en el territorio alveolar, colaboraciones públicas y privadas para la mejora ambiental, pues qué menos que lo hagamos con quien hasta día de hoy más ha apostado por nosotros en la administración, amén de algunos mandatarios locales, alcaldes de algunos ayuntamientos. Tanto se ha mencionado que voy a un poco a explicaros qué es el modelo 4 retorno, que es nuestro marco de trabajo, que es quizás nuestro soporte a nuestra razón de ser y que se basa pues, en esto que aparece aquí, que se ha mencionado como habéis visto tanto en las participaciones de Alberto Marín, de Jordi Cortina y de José María. Pues es un marco de trabajo que mira las acciones tanto de promoción de la agricultura y ganadería regenerativa como de restauración ambiental, considerando que hay una pieza que es ineludible y esa pieza es el ser humano. Al ser humano todo esto no nos lo estaríamos planteando si no estuviésemos aquí, ¿no? El bosque evolucionaría como tuviese que evolucionar, las estepas evolucionarían como tuviesen que evolucionar, habría los animales que tuviese que haber, vendrían los incendios y tendrían... Pero estamos aquí. Y como parece ser que todavía nos queda un tiempecillo, pues tenemos que contar con esta pieza. Y estos 4 retornos son un retorno de la inspiración, que como ha dicho el compañero, yo es que me quiero quedar en mi entorno. Eso es un sentimiento de apego a la tierra, lo que ha dicho la compañera Reme. Es que a los agricultores pues, es que es una especie de orgullo. Tú tienes que sentirte parte de algo, parte de un colectivo. Y tenemos que trabajar porque con lo que nosotros tratamos de promocionar, esa gente sepa defender sus orígenes, sepa defender lo que es su modo de vida. También un retorno del capital financiero, porque no nos engañemos, si no tenemos beneficios, pues no nos quedamos aquí, nos vamos toda la costa a poner tapas y raciones de frito. Tenemos que con lo que hacemos tener un beneficio, pero considerando que todo beneficio va a tener asociado un sacrificio y que a día de hoy en nuestra zona, especialmente en nuestro territorio, que tenemos una idiosincrasia, una características muy marcadas, pues eso tiene que hacerse desde un punto de vista de fomentar la resiliencia, la protección del suelo y asumir las características ambientales. Un retorno del capital natural. Si hacemos una agricultura súper intensiva, como hemos visto en otros sitios, pues los efectos están claros. Perdemos suelo, pero además luego vamos a estar muy forzados a tener que combatir con unas plagas. Porque si solo sembramos jamones, ¿qué es lo que se nos queda en nuestros campos? Pues los bichos que comen jamón. Y al fin y al cabo, pues son una plaga. Entonces nosotros tenemos también esa necesidad de fomentar una diversificación teselar, que es como lo llamamos nosotros, para que estos mosaicos estén dentro de las partes agrícolas que ocupan nuestras fincas y todo este agroecosistema pues sea bastante funcional o lo más funcional. Y luego un retorno del capital social. Volvemos al principio. La pieza que no podemos eliminar. Necesitamos gente en los sitios que hagan los trabajos. Necesitamos personas, necesitamos reclutamiento juvenil, necesitamos que haya un entendimiento entre las generaciones antiguas y las generaciones que vienen, porque si no, ¿quién va a mantener el medio rural si nos vamos todos hacia la costa? A no ser que nos concentremos en megalópolis y atraigamos la producción agrícola a los bordes de esas macrociudades, pero eso va a ser complicado, ¿vale? Este modelo divide el paisaje en 3 piezas, 3 zonas. Es un modelo de 4 retornos, pero es un modelo de 4 retornos actuando en 3 zonas y en un marco temporal lo suficientemente grande para que se noten los efectos o puedas ir corrigiendo y adaptándote a los nuevos conocimientos y experiencias. Esas 3 zonas son una zona natural, es la zona en la cual podemos decir que o pretendemos que se recuperen las relaciones ecosistémicas que deberían estar y que por otros manejos, otras épocas se han perdido, una zona agrícola en la cual, con lo que han aportado los ponentes precedentes, no tenemos por qué decir hasta aquí está la línea, sino que sea una transición, sea una cosa como más amortiguada.
nos hace falta la fauna y nos hace falta la vegetación salvaje para mantener nuestro suelo y nuestros cultivos, pues intentar integrarlo ahí. Y luego lo que se llama una zona económica, que diríamos son las zonas urbanas, los polígonos, donde se desarrolla la propia actividad humana y donde se establecen los negocios que van a ser el reflejo de ese retorno, del capital económico. Y todo esto no pasa de un día para otro. Esto pasa en un tiempo determinado, que se estableció como en al menos una generación. Porque es donde se ven los cambios. Esto es, no sé si lo interpretáis así, pero esto es un cambio social. Esto es un cambio de paradigma. Un vuelco a todo lo que hemos estado aprendiendo por unas políticas, unas situaciones sociales. Pues, aprendido todo eso que tenemos que darle tiempo para ver si nos funciona y hasta dónde llegamos. Pues bien, también se ha mencionado antes, nuestra ubicación geográfica es compleja. Este es el territorio alveolar, son 2 comunidades autónomas, 3 provincias, 5 comarcas. Imaginaros que todo esto está rodeado por montañas, muchas de ellas de más de 2.000 metros. Nos evitan los flujos atlánticos de nubes, nos evitan los flujos mediterráneos y los que saltan con muy mala leche, con lo cual llegan y sueltan una cantidad de agua inasumible por nuestro suelo y nuestro manejo. Tenemos que actuar en recuperar la vegetación, que es quien de verdad, todos los demás, todas las prácticas culturales que también las promovemos, las recomendamos y las asesoramos, líneas clave, zanjas de infiltración, captación de microcuencas, eso está muy bien. Pero si no tenemos cubierta, si no tenemos una cobertura vegetal en las zonas con una pendiente, con unos suelos determinados, cuando caen 80 litros en 40 minutos, ¿qué podemos hacer? Pues es cuando salen las ramblas, cuando se nos va nuestro suelo. Tened por cuenta una cosa, es el único recurso al que tenemos que ponerle verdadera atención. Ninguno de los que estamos aquí vamos a ver la recuperación de un solo centímetro de suelo, vamos a estar todos muertos. Imaginaros si es importante eso. Y nuestra producción, que mencionaba usted, nuestra producción está relacionada no con que seamos unos máquinas siendo agricultores, está relacionada con nuestro suelo. Y después del suelo, con el manejo que hagamos de nuestro cultivo. Ese mapa, que aparece en una referencia que luego veréis, en la cual nos han mencionado como caso de ejemplo, como caso a tener en cuenta de restauración, muestra la cantidad de zonas naturales que tenemos y la cantidad de zonas intermedias, de zonas agrícolas en el territorio. De ese casi 1 millón de hectáreas, más de la mitad son zonas naturales. Y estaría muy bien centrarnos en recuperar las zonas naturales, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que nuestras zonas agrícolas también estén renaturalizadas, que sean un agroecosistema funcional, que produzcan, pero que también tengan un equilibrio en el control de plagas, en el fomento de los polinizadores, con prácticas como las que ha mencionado José María y que nosotros pues también ayudamos a implantar en las fincas de nuestros socios. Bueno, pues ahora vamos a pasar a una serie de proyectos más relacionados con lo que es la restauración de ecosistemas en la zona natural. Desde 2017 nosotros nos venimos manejando siguiendo un plan general, un master plan de restauración de ecosistemas, en el cual se establecieron una serie de criterios, que ahora vamos a ir viéndolo en imágenes, y que fue validado varias veces en la Junta Directiva de Alveolal. Las acciones que se intentan promocionar basándose en ese plan siempre van enfocadas a actuar en lo que es nuestro ámbito de actuación. ¿Y cuál es nuestro ámbito de actuación? El territorio alveolal, pero también las fincas de nuestros socios. No podemos actuar fuera de la finca de nuestros socios. Creo que es un incentivo para que la gente se asocie, ¿no? Y para que reciba el asesoramiento de nuestros técnicos, para que reciba la financiación que intentamos conseguir para implementar estas prácticas de construcción de setos, de islas de biodiversidad y de charcas. Todas estas actuaciones
se hacen basándose en una serie de criterios, pues restauración de ecosistemas, no bosques, porque es que todo el mundo dice, hay que crear más bosques, hay que plantar más bosques. No, lo que hay que intentar es restaurar ecosistemas, y dentro de esa restauración de ecosistemas, en lo que es la evolución vegetal, tenemos muchas formaciones vegetales que son tanto o más interesantes en mosaicos pequeños que lo que es un mero bosque. Un mero bosque sería como el final del camino, pero entre tanto tenemos muchas comunidades de matorrales que son muy interesantes por la producción de flores, por la producción de semillas, por la fijación de nitrógeno en el suelo, por la creación de suelo que hacen liberando la hoja. Y nosotros no solo plantamos árboles, intentamos revegetar, no reforestar. También planteamos, como hemos dicho, acciones de captura de agua, y también, pero esto nos está costando la misma vida, trabajos de mejora forestal, en las que mañana se os darán datos de cómo pueden incentivarse tanto para la prevención de incendios como para el incremento de la fijación de CO2 por las masas forestales actuales, cosas tan sencillas como cortar árboles. Hay veces que hace falta cortar árboles, hay veces que hace falta hacer resalveo. Los resalveos es una cosa que se han olvidado. Hace falta mantener la encina. Estamos dándole la espalda a un recurso que para la ganadería es fundamental y es muy importante, que es la bellota. La bellota tiene 1,10 € en el Valle de los Pedroches a día de antes de ayer, que le pregunté a un amigo ganadero a cuánto le está comprando. 1,10 € un kilo de bellota. A mí no me pagan así la aceituna. Entonces, si hacemos... Este año tampoco. Me van a pagar el aceite, vaya a pagar el aceite, pero la aceituna no la paga 1 €. Entonces, hay que recuperar ese tipo de manejo, ¿vale? Y entonces, ese tipo de cosas también la fomentamos. Bien, ¿este plan en qué está basado? Pues lo primero, en trabajos previos. Trabajos previos como es el plan director de Andalucía para la mejora de la conectividad ambiental, que establece, como veis, una serie de flujos o de corredores de conexión de las zonas protegidas de Andalucía. Pero ¿qué es lo que hemos dicho aquí? Que no solo son las zonas protegidas las que nos interesan. Nos interesan también las zonas que hay intermedias, esa interfaz entre zona natural y zona agrícola. Estas zonas blanquitas que hay aquí entre Castril, las sierras béticas, Sierra de Cazorla, Segura, Las Villas, Castril y La Sagra, y Baza, que está aquí abajo. Entonces, conectar este tipo de espacios naturales protegidos a través de las fincas de nuestros socios fue uno de los criterios seguidos. Se establecían en este plan director una serie de zonas de distintas prioridades, y esas zonas pues coinciden que casi todo el territorio alveolar está en alguna de estas categorías, ¿vale? Esta zona clarita, lo que se llaman áreas piloto, pues casi coinciden con una serie de fincas o de lo siguiente que fue puesto en estas capas. ¿Dónde están los parques naturales? Que son como los núcleos, entre comillas, no tanto, pero más prístinos de conservación del ecosistema. Aquí, aquí y aquí. ¿Dónde están, sin ser parques naturales, las zonas de Red Natura 2000? Tanto en Murcia, que están en ese color, como en Andalucía, en esa zona. Bien. ¿Dónde están los montes públicos? Porque son también una opción. Muchos de los montes públicos no están en parque natural. ¿Por qué les vamos a dar de lado? Si son zonas naturales donde además hay una cosa muy importante, que es la compatibilización de usos como la ganadería, como la apicultura, como las acciones de prevención de incendios, como son las redes, áreas, pasto, cortafuegos de la comunidad, que supongo que en Murcia, no lo sé concretamente, pero en Murcia debe haber algo similar. Entonces, otro criterio para seleccionar. Y donde en el momento, luego se ha ido actualizando, de elaboración del plan, estaban la mayor parte de la finca de nuestros socios. Cuando tú solapas todo eso, nos salía un corredor que vendría desde el noreste del territorio alveolar, la comarca del noroeste de Murcia, bajaría por los Vélez e iría hacia la comarca de Guadix, pasando por la flecha azul que os he marcado antes.
lo que sería esta flecha azul entre las sierras béticas y las sierras de Baza, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, empezamos a buscar financiación. Pues claro, todo esto está muy guay, pero hay que pagarlo. Y ahora tienes que, con este plan que ha sido analizado, ha sido validado, ir a los distintos financiadores y decirles, queremos hacer esto. Y esto está en continua revisión y esto es dinámico, porque mañana vamos a tener más socios, vamos a tener más necesidades y vamos a tener, porque también se va construyendo, más relaciones con otras delegaciones territoriales que nos iban a apoyar. De hecho, tengo que comunicaros que por fin ya tenemos la primera pica en Flandes, en la provincia de Granada, y además aquí muy cerquita, con una autorización y con una validación del proyecto presentado y la memoria técnica. Pues entonces continuamos creciendo y construyendo este corredor, que lo que no era un corredor para conectar, eso ya lo hacen los animales, tenerlo por seguro, ¿eh? Tanto linces como lobos, como arruis, como cabras montesas se mueven lo increíble, pero sí para tener una serie de bosque isla, una serie de mosaicos, una serie de elementos de un valor ecosistémico relevante, dispersos por zonas que hasta ahora pues estaban en situación de ¿cómo se dice stand-by en castellano? Así, como encendido, pero no se ve. Pues eso. Pues ese stand-by, porque no les daba por historia, ¿no? Por lavado de los bancos de semilla, por excesiva presión del pastoreo hasta hace muy poco, no había evolucionado. O por una población de conejos brutal que estaba limitando el desarrollo de la vegetación. Entonces, ese tipo de criterios también se ofertaba. Eso dio como consecuencia una serie de actuaciones que hasta el día de hoy están más o menos reflejadas aquí. Como veis, el corredor se puede seguir si conectáis los puntitos, como los juegos estos del periódico, vais conectando los puntitos. Como veis, hay muchos más concentrados en los veles. Eso simplemente es una casualidad. La casualidad de que cuando empezamos, la mayor parte de los presentes, de los socios del Velal, estaban en esa comarca. Ojalá hubiéramos tenido los socios que tenemos ahora dispersos al principio y hubiéramos tenido más flexibilidad. Pero bueno, tampoco está mal haber tenido un origen y tenemos un germen de una germinación, ¿no? Germinamos ahí y ahora pues crecemos. En este momento, porque la ponencia como conjunta, os he dicho, era colaboración público-privada, le voy a dar paso a mi compañero y amigo Jaime para que explique todas las acciones que hemos hecho en montes públicos. ¿Por qué unas veces se ha hecho en montes públicos y otras veces se ha hecho en montes privados? Pues no, de verdad que no es por mi capricho. Es que hay financiadores que te dicen, ojo, yo quiero una seguridad política, una seguridad jurídica y quiero un respaldo de la administración. Y como los montes públicos sabéis que son inembargables, inalienables e imprescriptibles, pues esa gente decía, esto me vale, yo prefiero aquí. Y hay otra gente que dice, no, yo quiero poner el dinero en fincas privadas, pero bajo un acuerdo de no roturación, como mencionaste tú en la charla, que tú no puedes llegar y gastarte un montón de millones públicos o privados y que a la vuelta de unos cuantos años hayas roturado, hayas hecho un cambio de uso o hayas metido allí un ganado o hayas construido una macrogranja. Entonces, por eso hay que ir jugando y ser flexible a la hora de tomar las decisiones. Cambio esto y te pongo la tuya. Perfecto. Me presento, yo soy Jaime Lara, el director del Parque Natural Sierra María Los Vélez y bueno, voy a exponer una serie de proyectos en los que la Administración ha colaborado con Alvelal en el sentido de poner a su disposición terrenos públicos, montes que gestionamos desde la Consejería y bueno, antes de entrar en faena, tenía mucho interés, ahí en este plano veríamos el territorio de Alvelal, el parque y las diferentes actuaciones con más detalle, los diferentes proyectos separados por años que hemos ido desarrollando. Pero tenía yo especial interés en, como esto es un coloquio y a mí no me gusta irme por las nubes, me gustaría mucho explicar la situación de partida que permitió que yo me prestara a colaborar con Alvelal.
porque creo que es bastante relevante conocer o dar a conocer estos antecedentes. Cuando llego a la comarca de Los Vélez en el año 2001, como técnico de la consejería, me encuentro, como ha dicho algún compañero antes, en un territorio muy dicotomizado. Por un lado, desde un punto de vista competencial propio de la administración, ambiental o forestal, llamadlo como queráis, hay una serie de montes públicos, tanto dentro como fuera del parque, en los que la administración ha actuado durante decenios, durante generaciones, y donde se ha conseguido revertir una situación de degradación de la cubierta vegetal dramática, heredada de siglos de aprovechamientos insostenibles, de aprovechamientos desordenados, esquilmantes y absolutamente responsables de las terribles consecuencias de las lluvias torrenciales en aguas dominadas, en terrenos dominados. Eso es una parte de la dicotomía, es lo que estaba yo viendo yo recién llegado. Imaginaros que a Los Vélez, en vez de llegar yo, llega un marciano y sin tener ningún conocimiento es lo que ve y es lo que estoy intentando expresar. Un observador como yo recién llegado, percibo un paisaje agrario que desde el punto de vista hidrológico, yo no soy ni agricultor, ni soy familia de agricultor, pero tengo ojos en la cara, ¿vale? Y cabeza, creo que para reconocer determinados síntomas. Y a mí me produce una evidente inquietud. Hay miles de hectáreas cultivadas de manera intensa, en la búsqueda de la eliminación de la competencia de todo lo que no sea el cultivo propio, en este caso el almendro. Se observa también una paulatina reducción del cultivo de cereal que por lo menos mantiene una cubierta en una porción temporal del año. Y la desaparición, porque esto lo he comprobado yo, comparando fotos aéreas durante muchas horas de trabajo que me he pasado, he comprobado la desaparición de cientos de kilómetros, no estoy exagerando, de pequeños barrancos, ribazos, terrazas y otros elementos en aras de una supuesta mejora en la producción agraria. El efecto conjunto de estos tres grandes bloques de manejo agrario que acabo de desgranar, miles de hectáreas, reducción de cultivo cereal y desaparición de barrancos, produce una respuesta global en la cuenca, en su fracción agrícola, en la que aumenta la erosión, tanto laminar como en reguero. Creo que no estoy diciendo nada que no sepáis, pero insisto, yo soy un marciano y estoy describiendo lo que vi cuando llegué a Los Vélez. La pérdida de la fertilidad de los suelos y la carga de sedimentos en las corrientes líquidas que desaguan por la tupida red de drenaje que evacúa los caudales tras las recurrentes, aunque erráticas en cuanto a su intensidad y frecuencia, tormentas. Llegado a este punto, me permito hacer una reflexión en relación a cómo la respuesta del territorio, tan dicotomizado que estoy describiendo, ha experimentado en los últimos 100, 130 años. Entonces voy a describir. En los terrenos forestales, tanto públicos como privados, la comparación entre lo que hay ahora y lo que había hace 150 años muestra una situación muchísimo más halagüeña. Montes recuperados, merced a las sucesivas repoblaciones forestales, con infraestructuras de corrección hídrica, miles, no cientos, miles de diques, y en consecuencia una respuesta hidrológica de todas estas superficies radicalmente mejor que la que había antaño. Más infiltración, menos escorrentía, menos arrastres, menos daños aguas abajo, aunque por supuesto aún queda mucho que trabajar en los terrenos forestales. Esto sería una imagen del marciano, que llega a Los Vélez. Su primera vista es una visión idílica, pero cuando llevas un poco de tiempo y ya te bajas del coche y vas paseando, te encuentras esto que tenemos aquí. A la derecha, bueno, es en mi derecha, no sé, en los campos, no sé si en la imagen se ve, pero lo que se percibe en la imagen
es lo que estaba diciendo antes. Superficies agrarias que antaño eran ocupadas mayoritariamente por cereal secano, restringiéndose los almendros. Yo no estaba, pero las fotos aéreas así me lo corroboran. Los almendros se limitaban a bordes, linderos, zonas de peor suelo, los sitios más pedregosos, y la intensificación y el manejo del almendro animan a la eliminación de todo lo que estorba. Balates, ribazos, setos y barrancos son eliminados de manera sistemática. Obviamente existen casos intermedios, en donde todavía se mantienen, vemos en la imagen, algunos retales no alterados de vegetación, donde antaño habría un pastoreo mucho más intensivo que ahora. Y en la fracción forestal comprobamos que a pesar de que hay un monte sano, que regenera, que tiene matorral, en la imagen lo estamos viendo todo, pero sin embargo la naturaleza del suelo, la pendiente y en fin, las circunstancias del entorno me están chivando que ahí todavía hay erosión. Es decir, esta es la foto de la partida. Cuando yo veo esta foto, me vais a permitir la expresión coloquial, me parece un poco como el chiste este del tío que iba por la carretera de La Coruña escuchando la radio y dice en la radio que en la carretera de La Coruña hay un conductor suicida. Uno dice, yo tenía la impresión de que o yo era tonto o los demás no eran muy listos. Pero claro, tú no puedes llegar a un territorio diciendo yo soy más listo que nadie y vosotros estáis todos equivocados. Digo, aquí hay algo que falla. Bien. Entonces, en este estadio mental, año 2002, 2003, 2004, yo tampoco soy muy rápido, me tomo mi tiempo para llegar a estas conclusiones, pero me surge la inquietud en mí, al menos de intentar mejorar desde mi nivel competencial, ¿qué puedo hacer yo aquí? Y esto se va a encontrar con una serie de dificultades y unos frenos que son, en el ámbito forestal público, la mejora de la cubierta vegetal que cubre estos montes resulta ser una labor para la que la escasez y lo errático de los flujos de inversión resultan siempre insuficientes. Creo que eso está bastante claro. Aunque he de decir que a pesar de estas dificultades se trabaja, creo afirmar que mucho y bien. En el ámbito agrario, obviamente, no tengo competencia. Se puede decir que soy incompetente, pero se puede decir con toda la alegría, soy un incompetente agrario. En todos los sentidos, ni por formación, ni por conocimiento de cultivo, ni tan siquiera por competencia administrativa. No tengo posibilidad de intervenir, pero sí siempre podré opinar, participar, decir lo que pienso en este y en cualquier foro que se me ponga por delante, porque creo que merece la pena. En síntesis, y centrando estas ideas, tengo que decir que como gestor forestal tengo la sensación, más bien la certeza, de no llegar a gestionar toda la superficie para la que me pagan. Mi sueldecico de funcionario no me dan las manos, no me da el tiempo, no me da la vida. Como mero observador de la realidad agraria, al menos desde la óptica de las consecuencias sobre la respuesta hidrológica de la cuenca, quizás sea una visión muy parcial, una visión demasiado técnica, pero es la que yo tengo. No puedo menos que constatar que como año tras año se van, en un cálculo muy grosero, pero cabal, del orden de 2 a 3 millones de toneladas de tierra se están yendo de la comarca de los Vélez. Ya no estoy hablando de territorio veral. Y se van para no volver. Y esa tierra no es la tierra mala, es la tierra, la materia orgánica, los finos, los nutrientes. O sea, lo mejor de nuestro suelo se va con cada lluvia fuerte. Si llueve flojo, no estamos hablando de nada. Entonces, ya he visto mi visión como gestor forestal, mi visión como observador de una realidad agraria en la que no puedo intervenir, pero tengo ojos en la cara, y una visión como soñador.
Yo imagino una superficie agraria manejada de manera diferente, en la que coexisten árboles, cubiertas verdes, estructuras tradicionales de retención del suelo y contención de escorrentías, y todo ello trufado de una rica biodiversidad, en la que las plagas se autorregulan, en las que mochuelos y lechuzas mantienen a raya las poblaciones de roedores, y en las que las explotaciones ganan en rentabilidad conforme se van recuperando de decenios de maltrato al suelo. En este fotograma estoy inmerso cuando aparece en la comarca de Albelés la asociación Albelal. Y, oh sorpresa, resulta que sus objetivos son muy próximos, cuando no coincidentes, con todo esto que yo he estado desgranando. Aunque expresado en términos diferentes, pero sus inquietudes, en concreto, mejorar las zonas naturales y conservar y regenerar suelos, son las dos cosas que he ido comentando ahora. Las zonas naturales que yo tengo que conservar, por lo menos las públicas, y no llego, se pueden hacer muchas cosas, y en las zonas que no son de mi competencia se pueden hacer otras muchas que yo las había pensado y yo las había razonado, y resulta que eso, me había encontrado solo. Resulta que hay otros locos, al menos tanto como yo. Entonces es cuando se plantea por primera vez la posibilidad de actuar en los montes públicos, en los que ya he señalado que se pueden hacer muchas cosas, pero la capacidad de gestión es la que es. Es lenta, farragosa, y muchas veces el propio funcionamiento de la administración es la que cercena la posibilidad de llevar a actuaciones muchas veces sencillas. A lo mejor no hay que hacer grandísimas cosas, pero con unos trámites internos que convierten lo sencillo en casi inalcanzable. Tengo que reconocer que inicialmente la fórmula que se buscó, que fue para poder materializar la primera actuación, bueno, esto sería otro ejemplo de lo que he ido comentando, es que incluso en terrenos sin pendiente la erosión existe. Bien, entonces voy a entrar ya al trapo con actuaciones concretas. La primera de las actuaciones es la reforestación en la Solana de Muelas en 2017. Me generó muchas dudas, porque yo no tenía ni experiencia previa en este tipo de convenios, acuerdos, autorizaciones, ni conocimiento que se hubiera hecho algo parecido en Andalucía. A lo mejor se ha hecho y yo no lo sabía. Ahí entono un mea culpa. Pero en cualquier caso, tenía tanto el temor, más que justificado, pienso en ese momento, de meter la pata, de que no saliera bien. Claro. Entonces, a pesar de todo, se buscó un resquicio en la legislación forestal y se planteó la repoblación, en este caso repoblación, veis en la zona más descarnada de la Muela. No se intentaba buscar una cubierta forestal continua, se buscaba simplemente mejorar la cubierta vegetal a base de la introducción de pequeños núcleos. Hacer esos núcleos de donantes de semillas. Vale, eso era, digamos, el primer impulso. ¿Cómo lo hicimos? Pues planteamos una memoria técnica que naturalmente estaba consensuada con el objeto de garantizar que lo que se proponía estuviera en consonancia con la ley forestal, con el POR, el PRUD del parque, etcétera, etcétera. Se preparó entonces una resolución que era, digamos, una copia pegada de la memoria técnica y un condicionado asequible para poder llevar a buen término estos trabajos. Este condicionado, además de asumir todas las indicaciones, vuelvo a recordar, muy importante, consensuadas previamente, técnica de preparación del suelo, elección de especies, épocas de plantación, etcétera, etcétera, incorporaba dos aspectos que en aquel momento vimos que era muy importante que se reflejaran. Uno, que quedaba claro que la consejería quedaba al margen de responsabilidad de la dirección y la ejecución de los trabajos, simplemente éramos supervisores técnicos de un trabajo que hacía un tercero. Y la consejería quedaba exenta de la responsabilidad por accidentes.
dos aspectos, bueno, pues muy sencillos, pero claves para cualquier funcionario. El funcionario en general es un ser que la sociedad lo ve como alguien que está poniendo palos en las ruedas. Y no es así. El funcionario es un ser que está acojonado. Acojonado por una serie de normas, de prohibiciones, de amenazas con que si pasa esto... Y entonces, eso pues, digamos, que ata mucho, ¿no? Es justo poner en valor, llegado a este punto, que una vez esta primera iniciativa de reforestación en un monte público, una vez explicada, contó con la aprobación, con el apoyo explícito de sucesivos delegados territoriales de la provincia de Almería que han ido pasando, aunque por lo novedoso, lógicamente también generaba desconfianza y dudas. Esto es muy importante que no lo olvidemos. Y ya pues nos ponemos manos a la obra y entonces, llegado a este punto, es muy importante acordarse que en el desarrollo de estos trabajos sufrieron por lo menos dos dificultades clave. Una, la rudeza y la dificultad que se puede intuir de la foto. Esta foto está echada desde lo alto de la Muela y, en fin, las pendientes, el suelo, las piedras, insisto, de dificultad extrema. Y no estoy exagerando. Un burro se murió y un director de parque estuvo a punto. Esto en los trabajos en los rodales no arbolados, donde están las zonas descarnadas. Y hubo un problema añadido que fue el retraso que se sufrió en el tratamiento selvícola del rodal arbolado. En el rodal arbolado es un pinar denso, procedente de una repoblación de hace 40, 50 años, en donde, bueno, pues lo que planteamos es, vamos a hacer una clara, un clareo, y en los huecos vamos a ir metiendo encinillas, sabinas, enebros, coluteas, en fin. Pero claro, previamente había que hacer el tratamiento selvícola, que esto conceptualmente es una cosa muy sencilla. Leñe, corta los pinos y luego ya nos enredamos. ¿Qué pasó? Pues la realidad administrativa. Un retraso sufrido en la adjudicación de la obra de tratamiento selvícola provocó que Albelal tuvo que hacer primero la plantación en la parte descarnada y esperar a que la administración por fin resolviera el expediente, se licitara, la empresa entrara y a los 2 años ya se pudo plantar en el bosque recién clareadito. Genial. Sí, al final salen las cosas, pero cuando están por salir, todas estas dificultades pues, que hacen pues, reactivar esos miedos iniciales que comentaba. ¿Cómo voy a liar yo con estos? Yo qué sé, si no sé ni cómo se llaman. Afortunadamente el tiempo ha ido demostrando que se pueden hacer cosas y muy bien. A partir de aquí, después del éxito alcanzado en este primer proyecto, que puede ser un proyecto piloto, una toma de contacto, nos empezamos a conocer, pues entonces siguen surgiendo oportunidades. Bueno, esto sería unas muestras, árboles incipientes en la zona deforestada, como son ese pino y esa sabina. No tendría mucho sentido plantar un pino en el pinar, pero fuera, pues sí que tiene su gracia. No sé si se puede entender la importancia de haber conseguido poner ese pino que de forma natural no había llegado en 50 años que se iniciaron las repoblaciones. Los flujos de viento allí evitan que haya colonización desde abajo hacia arriba. De abajo arriba. Se llevan las semillas siempre hacia afuera de la ladera. Y los donantes que hay por arriba están muy lejos y con mucha pendiente, por lo cual es muy difícil que... Bueno, el otro ejemplo sería una sabinilla, felizmente instalada, y la última foto es una encina plantada en un hueco. No sé si veis en la foto el tocón del pino que se ha cortado y en su hueco ahí hay una encina. Bueno, esto evidentemente son temas de mucha ilusión y de mucha fe en el futuro, pero yo sueño con ver una masa mixta antes de jubilarme aquí.
Así las cosas, se emprende el siguiente proyecto. Este es un poco peculiar porque este no intervenía en montes públicos como tal, pero sí en una parcela pública del ayuntamiento que legalmente se considera como un monte público. En este proyecto se planteaba una cosa muy original, muy fuera de las convenciones de los que hacemos o hacíamos restauraciones o nuestros antepasados restauraban. Y esto se trataba ni más ni menos que de replicar, no sé si se ve en la foto, la silueta del índalo, se intuye ahí con unas dimensiones, a ver, ahí se ve, pero esos son casi 800 metros de lado a lado, es un pedazo de índalo. Y la idea era plantarlo con aromáticas para generar algo que se pretende que sea así. De manera que esas aromáticas el día de mañana hay una asociación de discapacitados en Vélez Rubio, pues pudieran ir allí, secar las esencias, hacer las esencias, venderlas con el marchamo. En fin, un proyecto muy pequeño, pero muy grande en repercusiones y en espiral. Bien, este proyecto finalizó felizmente, también con muchas dificultades, muchos problemas, y nos embarcamos en el siguiente proyecto. Y en este me voy a detener un poquito más porque este me hace especial ilusión. Este es el Cortijico y los Chaveses. Esto que estoy enseñando aquí es la Sabina albar de Chiribel, un árbol monumental que hay a 1600 metros de altitud en el Parque Natural Sierra María de los Vélez. Y aquí esto merece 5 minutos, le voy a rascar con vuestro permiso. La Sabina albar es un árbol muy raro en Andalucía, árbol rarísimo. Los sabinares de Sabina albar son muy raros a nivel planetario, los tenemos en la cuenca mediterránea, un poquito de Argelia, un poquito el arco marroquí, un poquito en Francia y los máximos que están en la península ibérica, los sabinares de Soria, de Guadalajara, sabinares de albar impresionantes. Pero en Murcia también son, no sé si hay alguno, en Moratalla, también son raros. Pero en Almería son rarísimos. Entonces, el hecho de tener esta Sabina albar aquí, yo cuando llego, ya está otra vez, el marciano recién aterriza y dice, ¿qué hace este árbol aquí? Pues empiezas a rascar y resulta que las colañas, las vigas de los cortijos tradicionales estaban hechas de sabina. Entonces no hace falta ser muy inteligente para especular en un escenario en el que los sabinares no serían a lo mejor muy frecuentes, pero no serían raros en el ámbito comarcal. Y ya en el año 2005 hubo una iniciativa de un proyecto piloto de empezar a plantar sabinas alrededor. Plantamos unas cuantas sabinas y esto es lo que nos encontramos. Voy a repetir porque ahí aparece de forma soslayada mi amiga Santi, que no quiere aparecer. He puesto la foto encima, perdona Santi, no he hecho queriendo. Estas fotos que estoy sacando son sabinas plantadas en 2005. La foto en la que aparece el marciano será de 2014, 2015 y la foto de la derecha es de hace un par de años. Es decir, este proyecto piloto a mí me produjo una grata alegría y es que las sabinas albares no se secan, ni se mueren. A lo mejor hemos tenido un 1% de marra. ¿Se ha muerto alguno o no había hecho? Algunos se ha muerto, pues está bien. Pues está bien. En general, no sé, son árboles que lo aguantan todo. Y en el fondo, a mí me hacía mucha ilusión participar, aunque sea de forma humilde y discreta y sin aparecer en medios científicos ni internacionales, porque no es mi interés, pero el participar en la recuperación de esos sabinares pretéritos, como que me daba subidón. Entonces, en este marco escénico es cuando con Albelal tenemos la oportunidad de plantar, no me acuerdo cuántas sabinas. El primer año fueron 3.600, porque en la actuación de la muela llegamos a un rodal que teníamos previsto poner la sabina
y no había suelo, era increíble. Estaban los pinos así, 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 pero no había suelo, no había fino. Entonces lo llamé y le dije, tío, mañana necesito un permiso. Y nos la llevamos para allá y la pusimos aquí y 95% de supervivencia. Bueno, pues esos eran los antecedentes, esa es la actuación en concreto. También, ya a partir, no lo voy a repetir más, el esquema es siempre el mismo. Una solicitud con una memoria técnica que yo como gestor forestal doy el visto bueno, se hace una resolución acorde a la ley forestal y al reglamento y se interviene en el monte público. Yo tenía la seguridad, la garantía que si yo pedía permiso para hacer un convenio con Sevilla, que no se iba a firmar en la vida, a lo mejor no por falta de voluntad, pero estas cosas al final se retrasan muchísimo. No sé si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, el tiempo lo dirá. Estos serían... También en este proyecto se hicieron cosas novedosas como siembra de bellota, se hicieron siembra con dron, pero a mí lo que más me gusta es lo de la foto de la derecha y siempre que plantemos un arbolillo, unas piedras, que es una cosa muy tecnológica, es inteligencia artificial, 3 piedras. Bueno, si no hay piedra, con la iglesia hemos topado. Pero allí arriba nos sobraban. Bien, así las cosas, pues ya tenemos cierta confianza, ya empieza a haber química. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, yo creo que está clarísimo, lo he comentado de pasada. Yo como gestor de un territorio, si esto que yo quiero hacer no lo hago, básicamente porque el 90% de mi tiempo útil está destinado a resolver cuestiones de los ciudadanos, papeleos, solicitudes, granjas porcinas, granjas de pollos. No lo he dicho, pero el Parque Natural de Sierra María de los Vélez tiene un director, un técnico y un administrativo. Y resolvemos los 4 términos municipales completos como gestión del medio natural. O sea, somos funcionarios multicriterios, multidisciplinares o multitodo. Bien, me he ido otra vez por las nubes, lo siento. Volvemos al siguiente proyecto, este en concreto, Monte de los Barrancos, norte de la provincia de Almería, muy cerca de Topares, un monte público de 7.000 hectáreas en las que todavía tenemos algunos rodalillos. Hay algún ejemplar de Sabina Albal y aquí pues, nos animamos a replicar el modelo que habíamos hecho. Esto sería, en la foto, no sé si se ve muy pequeño, la máquina haciendo los hoyos y ya pues, en la otra foto ya las labores propias de la plantación. Y los resultados. Resultados también a la vista de los inventarios posteriores y las campañas de seguimiento, un éxito desde mi punto de vista apabullante. El sitio de los barrancos es para ir, o sea, el nombre de los barrancos es por algo, es un sitio difícil, no, es la categoría siguiente: frío, calor, yeso en el suelo, vientos hipohuracanados, que decía un dibujo animado cuando yo era pequeño. Lo peor, pero sin embargo las sabinas, aunque parezca que está chamuscada, está verde por dentro. Y ya creo que vamos terminando, ya nos pasamos a otro monte, se plantea la mejora ambiental de otro monte público, el Cortijico y los Chaveses. Ahí están una foto representativa de las labores de los trabajadores que van a hacer las plantaciones y los primeros resultados. Zonas muy abiertas, muy degradadas, donde antiguamente había pinares de carrasco, y eso está constatado por realidades cartográficas. Hay planos de 1600, 1700, que toda esta zona donde está por encima de Chiribel era el pinar de Marmaza. Y yo, vamos, la primera vez que vi ese plano me quedé perplejo porque allí quedan 2 pinos muy grandes
que son los pinos de los Chaveses, pero ya está. Lo demás es todo un erial de almendros. Pero, claro, la gente antigua, cuando hablaba de un pinar, no hablaba de un pinarillo. Cuando hablaba de un pinar es que era una superficie inmensa de pinos que ya en 1700 el cura Navarro, que era un viajero que iba describiendo el paisaje, decía que ya está muy clareado y casi destruido. Y bueno, en cierta manera, pues también, igual que decía con las sabinas, el participar de alguna manera en los embriones de la recuperación de ese pinar, pues es una cosa que no molesta a nadie porque estoy en un monte público, estoy creando una cosa que tengo la certeza que existía antiguamente y además lo hago combinado con otras especies, con lo cual, pues bueno, los resultados son sumamente esperanzadores. Y al mismo tiempo, aprovechando los recursos, insisto, externos, pues hacemos otras cosas. En este caso, intentamos la eliminación de un pequeño rodal de Ailanthus altísima que había en la finca, con la idea de en el día de mañana sustituirlo por un pequeño bosquete de granado, laurel, nogueras, higueras, en fin, árboles que antiguamente estaban asociados a los cortijos y que podía ser una forma muy bonita de incorporar estos elementos a este paisaje. Y ya la última actuación, que es la que, si Dios mediante, veremos mañana por la tarde, es la última en la finca de la Alfaguara de Umbría la Virgen, en María, donde pues también una pequeña plantación en los límites de la dehesa de la Alfaguara. La dehesa de la Alfaguara es un monte público de la Junta de Andalucía, heredado del Estado, donde a mí siempre me gusta comentar la palabra dehesa. Tenemos todos asociados a las dehesas de quercíneas habituales, donde hay una combinación de ganadería y agricultura y demás. Pero en realidad la dehesa viene etimológicamente del latín defesa, que es el territorio defendido. Y esta era la dehesa del Marqués. La dehesa del Marqués era un territorio llano que no se roturó porque, vamos, el Marqués y sus descendientes lo tenían como coto de caza. Y así se ha mantenido a lo largo de los siglos hasta que lo compró el Estado. Y entonces, pues bueno, con este proyecto, enlazando unas cosas con otras, lo que hacemos es ampliar un poquito, tampoco mucho, pero esta parte de esa que como veis en la foto del 57, que sería esta, en su día se cultivó. Pero hoy en día, al ser pública, pues el cultivo de esa superficie, estamos hablando de 15, 20 hectáreas, ni geoestratégicamente ni el mundo va a cambiar porque sigamos ampliando la zona boscosa hasta el límite que nos marca el límite del monte. Y bueno, con esta imagen pues ya doy por concluida esta exposición. La imagen quiere ser una visión optimista dentro del catastrofismo en el que estamos inmersos, de que podemos hacer cosas, sí.